Buenos días. Mi nombre es Alejandro León Marín, estudiante investigador del programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Facultad de Derecho. En nombre de esta clínica jurídica, de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública MAS y de la organización Defensa del Paciente, les damos la bienvenida a este evento que busca dar luces sobre la situación de las enfermedades huérfanas en el país y la necesidad de protección de los derechos de estos pacientes. Esperamos que sea un espacio provechoso para cada uno de los asistentes. Este evento se está transmitiendo por Facebook Live a través de las cuentas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Pueden seguir el hashtag enfermedades huérfanas y DDHH y nuestras cuentas de Twitter @masuniandes y @país uniandes, donde estaremos publicando los momentos más importantes de este evento. La agenda del día es la siguiente. Primero, palabras de Catarina Botero, decana de la Facultad de Derecho. Segundo, palabras del rector de la Universidad de los Andes, doctor Alejandro Gaviria. Tercero, palabras de bienvenida a cargo de María Alejandra Pérez, investigadora de la Clínica Jurídica MAS. Cuarto, el primer panel, el cual girará en torno al marco jurídico de las enfermedades huérfanas en el país y los mecanismos de protección de estos pacientes. Quinto, tendremos un receso de 15 minutos. Sexto, se realizará el segundo panel enfocado en las visiones de políticas públicas existentes en Colombia y su verdadero impacto con la visión de pacientes y cuidadores. Séptimo, el cierre del evento estará a cargo de Jonathan García, investigador de justicia y experto en temas de salud pública. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Una cordial bienvenida. Primero, palabras de la decana de la Facultad de Derecho. Catarina Botero es abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es experta en Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre 2008 y 2014. Es conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Hace parte de los consejos directivos de Justicia, artículo 19, el Centro de Derechos Reproductivos y FEDesarrollo. Buenos días. Comienzo por saludar a las personas que tan amablemente nos acompañan hoy y nos van a acompañar en las mesas de trabajo. Señor rector Alejandro Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Rodrigo Restrepo González, delegado del Ministerio de Salud. Carmen Eugenia Dávila, defensora delegada para los derechos de la salud. Doctora Marta Patricia Becerra Muñoz, coordinadora de la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud. Natalia Mejía, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Juliana Bustamante, directora del País. Camilo Quintero Giraldo, director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública. Marta Valtero, directora del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente. Dina Grajales, paciente y líder de apoyo y gestión en la Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar. Carlos Augusto Pérez, médico y paciente. Estudiantes, investigadores de las clínicas MAS y País, comunidad académica, comunidad científica, médica y público. En general, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo quisiera simplemente presentar dos ideas para inaugurar este evento que me parece de una enorme importancia. Y las dos ideas son el papel de la academia en temas como el tema de las enfermedades huérfanas y el papel del derecho en temas como el tema de las enfermedades huérfanas. Este evento es organizado con el apoyo de muchas entidades por dos clínicas jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que trabajaron juntas porque creen que este es un tema de enorme importancia. Y yo creo que esa es la función de la academia. Y yo creo que las clínicas están haciendo exactamente lo que los estatutos de esta universidad le ordenan a la universidad hacer en términos de su función social.
que es participar en el debate público, intentar incidir en una política pública desde la ética académica. ¿Y qué quiero decir cuando digo desde la ética académica? Y tal vez esa es la posición que tenemos nosotros, que nos permite congregar a distintas personas de distintos sectores interesados en este tema. La ética académica tiene por lo menos 3 características. La primera es que es humilde ante los hechos. Cuando uno estudia rigurosamente un tema, y puede durar años estudiando ese tema, y tiene una hipótesis sobre ese tema, sobre cómo enfrentar las enfermedades huérfanas, y resulta que los hechos son tosudos. Un buen académico o una buena académica, nuestra labor desde las clínicas es ser humildes ante los hechos y reconocer que nos estamos equivocando y volver a empezar de ceros en ese trabajo arduo de construcción del conocimiento para afrontar esa dificultad. Pero además, la academia tiene una segunda característica, eso que algunos llamamos la ética académica, y es que un buen académico tiene que estar dispuesto o dispuesta a dar las mejores razones para convencer, pero también a dejarse convencer, lo que se llama la ética comunicativa. Y eso es lo que hacen las clínicas. Las clínicas trabajan con los estudiantes. Federico, gracias por estar acá. Pues por supuesto, porque eres uno de los organizadores y corazón de Paz. Trabajan con los estudiantes para entender los mejores argumentos para afrontar esos desafíos, pero al mismo tiempo dan los argumentos y se dejan convencer si hay otros argumentos en otros sectores, y esa es la segunda característica de una clínica, y por eso es tan importante intervenir en estos debates públicos. Pero la tercera es el trabajo colectivo. No hay ningún descubrimiento, ningún conocimiento robusto que pueda surgir de la academia que no haya sido fruto del trabajo en colaboración. Incluso si alguien solo en un pupitre, encerrado como ratón de biblioteca, logra decir algo que es valioso y nos permite ser más felices, tener más derechos para más personas, eso lo pudo hacer porque se montó sobre trabajo de gente que antes había producido conocimiento en ese tema. Entonces, la ética deliberativa, la humildad ante los hechos y el trabajo de colaboración, que es lo que caracteriza a las clínicas que hoy están convocando este evento, me parece que es lo que nos permite tratar de incidir en el diseño de una política pública que afronte un tema tan difícil como el tema de las enfermedades huérfanas, con rigor, pero al mismo tiempo con capacidad de escucha, para que la política en la que vayamos a incidir sea realmente una política justa y al mismo tiempo una política eficiente. No quiero decir con eso que todos los académicos sean éticos, que todos los académicos sean humildes ante los hechos, no. Como en cualquier disciplina o en cualquier campo de trabajo, en cualquier profesión, pues hay académicos que no renuncian ante los hechos, hay académicos que son soberbios, hay académicos que no están dispuestos a dialogar, pero no es lo que queremos hacer desde las clínicas. Queremos realmente que nuestro trabajo esté guiado por esa ética académica de la cual estoy hablando, y a eso se debe este seminario. Y por eso a este seminario fueron convocadas personas de todos los sectores, porque queremos aportar desde donde sabemos, pero sobre todo queremos oír a quienes están en un lugar distinto para poder construir entre todos esa política pública. Pero la segunda idea es cuál es el papel del derecho para afrontar un problema como el problema de las enfermedades huérfanas. El nombre es un nombre que dice mucho del tema que vamos a tocar. Enfermedades difíciles, que afectan a poca gente. Entre el 30 y el 40% de las personas que tienen enfermedades huérfanas está en la zona rural, y en donde hay intersectorialidades que hay que mirar, porque aumentan los obstáculos para las personas que tienen esas enfermedades y por lo tanto las vuelven mucho más incapacitantes. La pobreza, el género, son factores
que hace que quienes sufren esas enfermedades sean una minoría, que no solo no está adecuadamente representada en los órganos de representación política, que es lo que le pasa a las minorías, sino que además tampoco tiene la fuerza de acción colectiva de las minorías no representadas políticamente, que no están en el Congreso, pero que salen a la calle el día que se organizan. ¿Cómo salen a la calle personas que viven con discapacidad en los lugares más alejados y que además están, digamos, en donde se cruzan esos otros factores de discriminación como la pobreza o el género? Ahí es donde el papel del derecho constitucional es fundamental, y ahí es donde las clínicas con esa ética académica juegan un papel fundamental. El derecho constitucional después de la Segunda Guerra Mundial tiene la función de proteger a las minorías. Eso es lo que hace. Es un derecho contramayoritario, es un derecho que le dice a las mayorías: ustedes pueden hacer un montón de cosas, pero hay algunas cosas que no pueden hacer y hay otras que están obligados a hacer, y una de esas es proteger la dignidad de las personas que no están adecuadamente representadas en los órganos de representación política y que no tienen esa capacidad de acción colectiva. Y eso es lo que los abogados constitucionalistas hacemos, y eso es lo que las clínicas hacen. Y yo cierro con esto. Para mí ha sido un honor y un verdadero privilegio trabajar con Julián y con Camilo, porque reúnen esas dos características: la ética académica y el compromiso del derecho con la justicia. Así que gracias, colegas, y muchas gracias a ustedes. Segundo, palabras del rector de la Universidad de los Andes, doctor Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de California. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación y de Fedesarrollo. Ha sido investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Nacional de Cafeteros y consultor del Banco Mundial. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y miembro del Consejo Editorial del periódico El Espectador. Posteriormente fue nombrado como ministro de Salud desde 2012 a 2018 y actualmente es el rector de la universidad. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Saludo a nuestra decana de Derecho, a tantos amigos esta mañana, Francisco, compañero de luchas que no lo veo en el auditorio, a muchos de los pacientes. No, yo, Francisco, usted se hizo por allá atrás como los malos estudiantes. Natalia no la veo, ¿dónde está? ¿Cómo va todo? Yo voy a hacer una breve presentación que de alguna manera refleja mi triple condición de estar aquí. Como rector de la universidad, estoy como representante de la academia, como estudioso por algunos años de estos temas, como tal vez economista de la salud, pero también como ministro de salud, como una persona que se tuvo que enfrentar a muchos de estos dilemas. Quisiera empezar por lo siguiente, retomando lo que nos acaba de decir la decana. No todos, pero muchos de los problemas de nuestro sistema de salud tienen un origen profundo, que yo lo trataría de definir de esta manera: la incapacidad que hemos tenido como sociedad, como conjunto, no solo en los estamentos políticos, sino en muchos otros ámbitos, de tener una conversación ética sobre algunos de estos dilemas del derecho fundamental la salud. Volveré sobre este tema al final. Quiero empezar con lo siguiente. Hay un marco jurídico que se conoce bien sobre las enfermedades huérfanas. Creo que viene de la ley 1392, si no me falla. Está después en la 1438. Y ustedes conocen muy bien que en la 1751, esto es en la ley estatutaria a la salud, hay una mención explícita que equivale, palabras más, palabras menos, a una protección constitucional. Entonces aquí hay una protección constitucional, Catalina, a esta minoría.
que viene de la primera ley de un derecho social fundamental que tiene nuestro país, que es la ley 1651 o ley estatutaria de salud. Esa ley, además, dice lo siguiente. Yo quisiera plantear un primer dilema que nos sirva de contexto para los que ustedes van a tener. Esa ley establece una protección especial para las personas con enfermedades mentales, pero también al mismo tiempo en el artículo 15 fija unos límites razonables. No voy a volver sobre todo ellos, pero quiero mencionar dos. Uno dice aquellos medicamentos o aquellas tecnologías que no tengan evidencia sobre su efectividad o eficacia no deberían ser pagadas con recursos públicos. Y también dicen que los medicamentos o tecnologías experimentales, donde no existe una evidencia consolidada, tampoco. Eso dice la ley. En la práctica, no tenemos un acuerdo sobre límites razonables. Y le voy a dar un solo ejemplo que me tocó vivir a mí en los últimos meses o semanas, casi como ministro, sobre un medicamento para una enfermedad huérfana, que es uno de los medicamentos más caros del mundo. Es Spinraza, ustedes lo conocen bien, para la atrofia muscular espinal. Había un par de niñas en una clínica en Valledupar, una enfermedad terrible, una familia desesperada, una prescripción en ciernes, pero claramente una evidencia más o menos, no siempre la evidencia es definitiva, pero la evidencia que estaba sobre la mesa decía que en ese caso las niñas ya tenían más de 6 meses de edad, estaban con ventilación, no había evidencia sobre su eficacia. El medicamento fue prescrito, no fue pagado por recursos públicos, porque en una conversación que tuvimos con la industria farmacéutica, la industria decidió a última hora hacer un uso compasivo y entregarnos el medicamento. Pero después siguieron las prescripciones. Y quiero plantear el tema porque el tema es difícil y obliga a una conversación ética imposible. Era tal vez la única esperanza que tenía esa familia. Pero la evidencia nos sugería al menos que no era un medicamento eficaz. Y yo me di cuenta como ministro que no tenemos, no solamente desde el ministerio, sino en todos los ámbitos, una forma legítima de tomar una decisión, de construir un sí o un no. Y la ley estatutaria en salud, a pesar de lo que dice, a pesar de su larga sentencia que la complementa, no nos ha dado luces plenas a ese punto. Empiezo de esa manera planteando que aquí hay, en todo caso, dilemas difíciles de naturaleza filosófica y conceptual. Nunca van a ser fáciles para nadie. Y de eso todos tenemos que tener plena conciencia. Un segundo punto, que ustedes todos los conocen bien, es que las enfermedades huérfanas o algunas enfermedades huérfanas ya no son huérfanas. Debemos llamarlas mejor enfermedades raras, enfermedades de baja frecuencia. Y no son huérfanas porque uno de los desarrollos en las últimas décadas, sobre todo en la última década de la industria farmacéutica, ha sido enfocarse en algunas de estas enfermedades. Afortunadamente, tenemos tecnología, tenemos investigación, en muchas de ellas tenemos bastante investigación. Y eso que es un buen desarrollo ha traído consigo un problema de otra naturaleza, que es ¿cuál? Los altos precios. Claramente en los temas de las enfermedades huérfanas, los criterios de costo-efectividad que muchas veces guían la discusión en estos temas de uso de tecnologías en los sistemas públicos de salud no aplican en las enfermedades huérfanas, por definición, por la baja frecuencia. Claramente los argumentos meramente utilitaristas que dicen yo no puedo pagar este medicamento para una persona porque estaría dejando de vacunar de no sé cuántos niños, tampoco. A mí no me gustan ese tipo de argumentos. Los argumentos utilitaristas, en este caso creo que no pueden utilizarse. Pero eso no implica que algunos de estos medicamentos, creo que el último, vi la semana pasada, cuesta $2 millones el tratamiento, no le impongan a los sistemas de salud un país de desarrollo, una cuestión muy complicada que todos también tenemos que tener en cuenta en esta conversación. Entonces aquí los temas no son fáciles. Y vuelvo y repito, las enfermedades huérfanas, algunas de ellas están bien amadrinadas. Y esa farmacéutica ha encontrado que básicamente un muy buen negocio en muchas
Hay otro tema complejo, y es que el sistema de salud de Colombia, como está diseñado, con lo que llaman managed competition, o sea, competencias entre aseguradores, no funcionan en el tema de las enfermedades huérfanas. Un tema que todos deberíamos saber es el siguiente: los medicamentos para las enfermedades huérfanas, casi en su totalidad, no hacen parte de la gestión del riesgo de las EPS, no hacen parte de las responsabilidades de las EPS, lo pagamos todos. Aquí lo que existe es una seguridad social. En el caso de las enfermedades huérfanas, las EPS fungen simplemente como meras administradoras. El asegurador es el Estado. ADRES, lo que podríamos decir, para las enfermedades huérfanas. O sea, los recursos los pagamos todos los colombianos, no lo pagan en las EPS. Y las cifras, cuando uno las mira, algunas de ellas son inquietantes. Para algunos de estos medicamentos, voy a mencionar uno que nos estaban empezando en el ministerio: eculizumab. Teníamos más prescripciones de ese medicamento en el departamento del Valle del Cauca que todas las que existen en el Estado de México. Entonces, claramente había exceso. En Colombia hemos tenido un sistema excesivamente descentralizado a la hora de hacer estas prescripciones. Si ustedes van a un país como Chile, por ejemplo, existen centros de diagnóstico especializados únicos, supervisados por el Estado, muchas veces incluso por fuera de los países. Esto es una confirmación con laboratorios externos. En Colombia tenemos un desorden todavía. Cualquiera puede prescribir una enfermedad rara. Hay un solo diagnóstico, no existe un solo diagnóstico centralizado. Y con recursos públicos empezamos a pagarnos. Entonces tenemos, si se quiere, una especie de paradoja. Muchas personas sin acceso a los medicamentos, sobre todo en áreas rurales, en áreas remotas del país, y en otras partes, un exceso de prescripción. Por razones que son razones económicas. Y esa desigualdad muy antipática, es una desigualdad que tiene que disminuirse, porque uno lo que tiene, lo que necesita en estos casos es un acceso adquisitivo. Tenemos una oportunidad como investigadores, que ustedes todos la conocen bien, que es con MIPRES, que tienen las citas, y ahí podemos construir, gracias a la labor entre otros de Camilo, un mapa de esas desigualdades, entender dónde se concentran en la geografía nacional, en dónde están, quiénes están beneficiando, dónde pueden existir excesos y dónde hay claramente vacíos en la protección. También es un llamado a la academia, quienes están aquí, que Colombia tiene una base de datos excepcional a examinar estas cuestiones, como decía la decana, con apego a los hechos y respeto a la información, que también necesitamos para asumir estos dilemas de naturaleza colectiva. En Colombia, afortunadamente, las enfermedades huérfanas son un derecho para todos. Si ustedes van a Chile, existe algo que se llama los auges, que hacen la priorización de patologías. Esto es, tiene recursos limitados. Y están diciendo el derecho fundamental a la salud se basa en una inclusión progresiva de ciertas patologías en ese paquete. En Colombia nunca hemos pensado de esa manera, afortunadamente. Todas las patologías están incluidas. Pero eso no quiere decir en ningún caso, creo yo, que todas las tecnologías, independientemente de su eficacia o efectividad, de la evidencia que tenemos sobre el mismo, estén incluidas en cada momento. Para eso se necesita la academia, para eso se necesita la investigación y para eso se necesita una aproximación ética a estas cuestiones. Porque si no, nuestro sistema de salud, que tiene un origen igualitario, por lo menos en teoría, apunta a ser o apunta a ser lo mismo para todos, se va a volver un sistema de salud que se va a parecer al sistema antipático de pensiones que tenemos, que puede definirse con una palabra: mucho, mucho para muy pocos. No, lo que quiere es que todos quienes tengan necesidad accedan a los medicamentos. No ha sido así siempre el caso de las enfermedades huérfanas en Colombia. Y por eso, vuelvo y repito, ante la innovación tecnológica, ante los mismos altos precios de estos medicamentos, ante las tensiones fiscales de nuestro sistema de salud, necesitamos entre todos una conversación ética. Y yo creo que la ley estatutaria y esos límites razonables que establece son muy principios para esta conversación.
aquí hay muchos pacientes, pero también hay médicos. Y yo creo que los médicos, en el fondo, les exigimos mucho, no solamente la competencia técnica, sino también la claridad ética que exige en el fondo también asumir una doble responsabilidad. Una responsabilidad con el paciente que tiene un enfrente, pero también con nosotros pacientes. Esto es con los recursos de nuestro sistema de salud. No es fácil esta discusión. Y vuelvo a repito, Catalina, desde la academia lo que podemos es propiciar estas conversaciones que tienen necesariamente un carácter ético. Hay un aspecto técnico, pero las conversaciones sobre los límites razonables del sistema de salud que involucran necesariamente la vida de nosotros mismos son conversaciones que se tienen que hacer con respeto a la ética, pero también con franqueza. Buen día a todos y que sea muy productiva esta conversación. Gracias a todos. Tercero, palabras de María Alejandra Pérez, investigadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública MAS, en relación con el proyecto de investigación conjunto que actualmente realizan la Clínica Jurídica MAS y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País acerca de las enfermedades huérfanas en Colombia. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, rector y decana, por acompañarnos el día de hoy. A los directores de las clínicas, creo que este evento muestra todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses y pues para nosotros es un placer tenerlos a todos acá. Para nosotros, en nombre de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, es un placer tenerlos a todos el día de hoy. Este evento es producto del tiempo y la dedicación invertida por cada una de las personas que integramos las clínicas y el constante acompañamiento de Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, quien en estos últimos meses nos estuvo acompañando y brindando todo su apoyo para poder hacer esto posible. Antes de iniciar, vale la pena reflexionar acerca del porqué del evento de hoy y su importancia para el trabajo que venimos desarrollando conjuntamente entre las clínicas jurídicas a lo largo de este año. En el primer semestre del año se presentó un proyecto conjunto relacionado con enfermedades huérfanas, un tema que suena tan desconocido como su mismo nombre lo indica. A partir de ese momento, nos empezamos a plantear estrategias que nos permitieran evaluar la situación actual de estos pacientes en el sistema de salud colombiano y ver las oportunidades de incidencia para la protección de sus derechos desde nuestro rol como estudiantes e investigadores de las clínicas jurídicas de la universidad. Si algo enseña a pertenecer a una de estas clínicas es que muchas veces la respuesta no es necesariamente jurídica. Y es precisamente en estos temas que lo anterior se puede comprobar. Nuestra investigación nos permitió ver, como ya lo expusieron, que el marco jurídico de estas enfermedades es realmente fuerte. Sin embargo, la realidad de muchas personas que viven con ellas no se ve beneficiada por los mismos. Se deben replantear las leyes que cobijan a estas personas y su atención en el sistema de salud en el país. ¿Vale la pena tener un sistema normativo que contemple de manera diferenciada estas enfermedades del resto? Estas preguntas seguían latentes a lo largo de la preparación de este foro y creemos que es a través del diálogo y la discusión que podremos llegar a respuestas concretas y enfocadas en las necesidades actuales y reales de los directamente involucrados. Es por esto que hoy se presenta una gran oportunidad para construir un escenario de diálogo entre los diferentes actores que de alguna u otra forma juegan un rol importante en el tratamiento de estas enfermedades en el país y esperamos sea provechoso para seguir avanzando en la protección efectiva de los derechos de esta población. Creemos que el mayor reto a la hora de regular una materia es que se piensa desde un escenario muy cómodo, pero en realidad es muy frecuente que los resultados de la regulación no sean los inicialmente planteados. Por eso, vale la pena evaluar la implementación de las políticas en un escenario real, con la implicación que esto representa, con la connotación real de esta expresión. Y es que la realidad nunca podrá ser mejor descrita que por quienes la viven día a día,
Por eso agradecemos la presencia y participación de pacientes el día de hoy, quienes son testimonio de un tema que, como muchos, se queda en papel y que parece tener protagonismo en los medios una vez al año, el 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Esperamos que el día de hoy sea una oportunidad para dialogar y comprender este tema desde la posición de diferentes actores, que permita construir estrategias que tengan incidencia en la protección efectiva de los derechos humanos de quienes viven con alguna enfermedad huérfana. Así que sean todos muy bienvenidos y esperamos que el escenario de hoy sirva para seguir trabajando en este tema. Muchas gracias. Sí. Que usted ya quiere añadir algo. ¿Quiere hacer un comentario? Buenos días, soy Diana Costa, presidente de la Fundación FUPE, Fundación para Pacientes con Enfermedades Raras de Medellín, y tenemos pacientes de muchas partes del país. Hay una cosa que quería de pronto pues como añadir, y es que la ley estatutaria también es clara en el artículo 15 y en el parágrafo 3, donde dice que a las enfermedades raras no se les puede negar absolutamente nada de lo que aparece en las exclusiones de salud. Entonces quería hacer como esa pequeña aclaración. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al señor rector y a la señora decana, y ahora invitamos entonces a pasar adelante a nuestro grupo del primer panel, quienes son el doctor Rodrigo Alberto Restrepo, de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, a la doctora Marta Patricia Becerra Muñoz, líder de la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud, a la doctora Carmen Eugenia Dávila, defensora delegada para los derechos de la salud, y estará moderado por Camilo Quintero, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Camilo Quintero es abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Filosofía Política de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como profesor, consultor, funcionario público, activista y académico en temas ambientales. Ha laborado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los Juzgados Administrativos de Medellín, y como docente y conferencista en diferentes universidades nacionales e internacionales. Se desempeñó como coordinador de la Unidad de Gobierno Abierto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y actualmente es director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública MAS de la Universidad de los Andes. Hizo parte de la coorganización del Cuarto Foro Mundial de la Bici y es uno de los cofundadores del colectivo ambiental Túnel Verde y de la Fundación FUNSAR, dedicado a la protección de las zarigüeyas.
Buenos días, nuevamente, muchas gracias por la espera, muchas gracias a los invitados, a las invitadas. Lo voy a saludar, es ya el rector, la decana y las clínicas jurídicas del país y la clínica de medio ambiente y salud pública que hizo la presentación. Yo creo que ya la presentación está bastante amplia y tenemos un panorama más o menos general de esta problemática que hoy nos convoca. Reiterar el agradecimiento a las diferentes organizaciones que hicieron posible esto. Realmente fue una labor de diferentes organizaciones, no solamente las clínicas jurídicas, sino de diferentes organizaciones como la Organización de Defensa del Paciente y otros médicos, otras facultades y otras personas que han hecho esto posible. Y bienvenidos y bienvenidas a este primer panel. Hoy tenemos a la doctora Marta Patricia Becerra Muñoz. Ella es la líder de la Mesa Distrital Técnica de Enfermedades Huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud. La doctora Becerra Muñoz es enfermera egresada de la Universidad Nacional, especialista en gerencia y auditoría de la calidad de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en epidemiología de la Escuela de Medicina Juan Corpas y magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Carmen Eugenia Dávila, ella es defensora delegada para los derechos de la salud. Durante su vida laboral se ha dedicado al sector de la salud, se desempeñó como funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social por 22 años, donde ocupó varios cargos hasta llegar a ser viceministra de Protección Social. Ha trabajado en el antiguo Seguro Social y en la Superintendencia Nacional de Salud y fue directora general de la Administradora de Recursos de la Seguridad Social. Alejandro. Y también, en último lugar, tenemos a Rodrigo Restrepo González. Él es médico magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, profesional de apoyo a la gestión de enfermedades huérfanas, Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos un panel diverso de diferentes personas y esperemos que esta discusión pues realmente alimente la discusión distrital, nacional y mundial que hay sobre esta problemática. Para empezar, quisiera preguntarle a cualquiera que quiera hablar sobre, un poco para contextualizar y dar el inicio al debate sobre qué es enfermedades huérfanas, cómo se entiende una enfermedad huérfana en el país. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues tenemos la definición nacional, la que tenemos por la ley 1392 de 2010, pero luego reforzada con la ley 1438, donde se habla de las enfermedades raras, aquellas que padecen un grupo pequeño de personas y cuya prevalencia es de 1 por cada 5.000 habitantes para Colombia. La Organización Mundial de la Salud habla de un 0.65 a 1%. En otros países como Taiwán y como Japón hablan de 5.000 o 10.000 habitantes con enfermedades huérfanas. Hay diversidad en la definición, pero lo cierto es que se habla de que son debilitantes, que se vuelven en condiciones crónicas y que muchas de ellas son discapacitantes. No todas, pero sí muchas son discapacitantes. Entonces tenemos un sinnúmero de complicaciones que se van a dar en el transcurso del tiempo y que van a afectar la calidad de vida de estas personas que padecen enfermedades huérfanas. No sé, doctor Restrepo. Sí, y realmente otro componente que tiene la definición en nuestra norma es que pone en riesgo la vida de las personas, sobre todo cuando estas patologías no son abordadas de manera oportuna desde la niñez, donde con un diagnóstico oportuno se pueden reducir complicaciones, se pueden reducir discapacidades, aquellas que son altamente discapacitantes. Y lo importante es que en cada país la prevalencia es diferente. En nuestro país de 1 en 5.000, sin embargo, pues las otras condiciones son comunes para el resto de países. De pronto quisiera agregar que estas enfermedades cada vez, como lo decía la doctora, se van volviendo más enfermedades crónicas. Entonces es posible que un paciente que sufra de una enfermedad huérfana o una enfermedad rara pueda, digamos, estar en condiciones de calidad de vida, de dignidad durante muchos años. Entonces el entendimiento que teníamos en este sector y
y en el mundo hace 20 años, frente a estas enfermedades de difícil diagnóstico, no es el mismo de hoy. Hoy en día algunas de estas enfermedades, siendo de baja frecuencia, siendo progresivas, incapacitantes algunas de ellas, se podrían considerar también como enfermedades crónicas que requieren un tratamiento permanente y la garantía de unos derechos. Perfecto, muy amplio ese marco, muchas gracias. Recordarles que al final tenemos un panel de preguntas, unas pequeñas preguntas. Por ahí varias personas de más y de país van a estar recogiendo las preguntas para que las anoten y que alimenten un poco la discusión. En ese contexto que acabas de mencionar, Colombia, ¿cómo está a nivel mundial frente a las enfermedades huérfanas, frente al desarrollo jurisprudencial, normativo, legal, médico, frente a este tema? ¿Cómo estamos a nivel mundial en nuestro país? Entonces, yo quisiera plantear que un hito importante en este tema de las enfermedades huérfanas es la ley 1392 de 2010, y ahí la reconoce como un problema de salud pública, empieza a generarse una discusión, empieza a visibilizarse y a ponerse dentro de la agenda pública el problema de estas enfermedades. Estas enfermedades, por la baja frecuencia, digamos, seguramente en el pasado no tenían la visibilidad dentro de las autoridades que definen la política pública en el sector salud, inclusive dentro de las autoridades sanitarias. Entonces, yo creo que este es un hito importante, el año en que se aprueba esta ley, la discusión que se da en torno a esto. Posteriormente, la ley 1438 genera unos elementos adicionales, define nuevamente cómo se deben entender las enfermedades huérfanas de acuerdo a los estándares mundiales, y creería yo que el hito más importante que tenemos frente a las enfermedades huérfanas es lo establecido en el artículo 11 de la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751, donde se habla, básicamente ya el señor ministro, perdón, el señor rector, no me he acostumbrado, porque fue mi jefe, entonces no me he acostumbrado a decir que es rector todavía. El artículo 11 plantea que estas enfermedades huérfanas o los pacientes de enfermedades huérfanas son sujetos con especial protección del Estado. Y ahí hago una reflexión en el sentido de que por ser de tan baja frecuencia y ser tan pocas personas, digamos, frente a otro tipo de patologías que sufren estas enfermedades huérfanas o raras en el país, entonces el Estado tiene la obligación de representarlos, de protegerlos, de garantizar los derechos y de propiciar este tipo de debates académicos que, como le digo, en el trasegar de la vida pública mía, en el caso particular de más de 25 años en el sector salud, pues este tema coge una relevancia a partir de los últimos, tal vez desde la ley 1392, y digamos se ha mantenido el debate, surgen agremiaciones, asociaciones que se encargan de visibilizar también el problema, de defender, de interactuar con el gobierno nacional, con los entes de vigilancia y control del sector, con la Defensoría del Pueblo, se han encargado de interactuar con el propósito de generar mejores políticas públicas para la atención, y no solo eso, sino preservar y defender el derecho. Pero también las autoridades, y en este caso particular la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Carlos Alfonso Méndez Mosquera, pues tiene toda la vocación y el compromiso de a estas minorías precisamente es donde tenemos que enfocar la mayor protección de los derechos, porque son precisamente por la poca frecuencia, son probablemente las que menos posibilidad tienen de llegar a ciertos niveles donde se
definen políticas públicas, donde se toman las decisiones. Pero sin duda, la ley 1751 es un hito importante y en efecto, bueno, yo creo que voy a darle la palabra a los compañeros, tengo algo más que decir, pero creo yo que frente a los hitos, esos yo los definiría como los principales hitos. Y como consecuencia de esto, pues obviamente la definición de las enfermedades huérfanas actualizada por parte del Ministerio de Salud, el registro de enfermedades huérfanas que es una consecuencia de las normas que hemos mencionado, y la actividad de discusión que nos dice un ejemplo este foro. Bueno, frente al concierto internacional, a ver cómo estamos, en primer lugar tengo que formular una premisa, y es que hasta donde hemos llegado ha sido una construcción colectiva, no ha sido realmente el liderazgo de una autoridad nacional o la participación de la academia, ha sido la participación de todos y cada uno de los estamentos que realmente aquí han debido participar y han continuado participando. Ya lo dijo María Alejandra, la ley 1392, el marco normativo de las enfermedades huérfanas realmente en nuestro país es bastante fuerte. Y en un estudio del estado del arte se demostró, el estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, con algunos de sus estudiantes y de áreas técnicas, se demostró que realmente los diferentes componentes o pilares o áreas estratégicas, como preferimos llamarlas, líneas estratégicas, en cada una de ellas están representados objetivos y líneas de acción desde la misma ley 1392. Estas líneas estratégicas que van desde la legislación hasta la parte administrativa, pasando por el registro, pasando por el diagnóstico, la promoción, la prevención, la tamización, pasando por el tratamiento y los medicamentos, pasando también por la parte de rehabilitación y de cuidados paliativos, pero pasando también por la parte de las organizaciones de pacientes. En fin, son 10 líneas estratégicas y realmente hay mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer, no todo es perfecto. Si nosotros vemos en Europa, por ejemplo, 1 de cada 4, el 25% requiere movilización. Hay un 6% que su traslado tiene que hacerse incluso más allá de 80 kilómetros para poder recibir atenciones. En la Unión Europea hay un 2% que requieren trasladarse a otros países para temas de diagnóstico inclusive, y las normas que abarcan varios países por aquello de la Comunidad Europea permiten el traslado ya sea del equipo médico o ya sea del paciente, y finalmente hay un 2% que incluso requieren mudarse de su lugar de residencia. O sea, son problemas que no son exclusivos de nuestro país. De pronto en nuestro país pueden ser mejores o pueden ser peores. Sin embargo, lo importante es que, como les digo, ha sido una construcción colectiva y que mantenemos a lo largo de estos casi 10 años. Ya estamos para celebrar ese primer decenio. Hay que llamarlo así, celebrar, porque realmente hemos logrado avanzar bastante. En el concierto latinoamericano, pues países como Argentina, por ejemplo, desde mucho antes surgió una organización alrededor del tema. Sin embargo, la normatividad de ellos nace a partir del 2011. Y en diferentes países tienen mayores o menores de desarrollo. Se han dado reuniones latinoamericanas en diferentes entornos para conocer nuestra experiencia, para aprender, y nosotros también para aprender de ellas. Realmente, pues, lo importante aquí es seguir avanzando y seguir construyendo de manera colectiva. Bastante amplio este panorama. Sin duda, Colombia ha avanzado en temas legislativos, en temas jurisprudenciales, pero creo que será el objeto de discusión del siguiente panel, pero creo que es importante dar unas pinceladas para introducir el siguiente panel, y es, claro, en la norma está, en la jurisprudencia está, pero ¿cómo está la realidad? ¿Cuál es ese reto que se tiene ahora para que esta
desarrollo normativo, ese desarrollo jurisprudencial realmente sea materializado en la realidad, que es realmente lo más importante en últimas de una norma, de una disposición normativa. Bueno, digamos, la ley 100 cubre todas las patologías, ninguna patología está exenta, y hay dentro del POS, en esa época el POS, hoy el plan de beneficios, hay una gama de tecnologías para cubrir esas patologías. Está incluida dentro de esas patologías las enfermedades huérfanas, están incluidas. Lo que pasa es que estas enfermedades, como ya lo decían en las definiciones, son unas enfermedades de baja frecuencia, y entonces ahí lo que se presenta no es si hay que cubrirlas o no, sino cómo se van a cubrir. Entonces el reto que afronta el Estado hace unos años es si ese paquete de beneficios está acotado. Estas son tecnologías digamos, innovaciones tecnológicas. Prácticamente todos los días la ciencia avanza en el descubrimiento de nuevos tratamientos. Entonces, ¿cómo hacer para incluirlas dentro de esos derechos de las personas? Entonces, esa discusión, en mi sentir, se zanja con el tema de la ley estatutaria, y lo que ya el rector mencionaba como ese mecanismo que le denominamos en su momento MIPRES, que es una plataforma, pero además es un procedimiento y una forma de pagar, entonces que no requiere autorizaciones. Además, un mito que se ha generado es que requiere autorización de la EPS. Eso no requiere autorizaciones, no la requiere, en la norma no la requiere, y si la están pidiendo, pues tenemos que conversar en la Defensoría del Pueblo. No requiere autorizaciones, requiere justificación del médico tratante, sí. En algunos casos, cuando son medicamentos vitales no disponibles o medicamentos que no tienen indicación para algún tipo de personas o lo que sea, necesita una junta médica que no es una junta administrativa, sino es una junta científica. Entonces, no se requieren autorizaciones por parte de la EPS para acceder a este tipo de tratamientos. Requiere un procedimiento. La EPS no la paga el Estado, pero tiene la obligación de gestionarla, ¿sí? Gestionar la consecución del medicamento. Entonces, fíjese, doctora, que aquí en este diálogo encontramos ya un elemento que probablemente pueda romper uno de los principios de la ley estatutaria, y es la integralidad en el tratamiento, ¿sí? Entonces, si se pone una barrera, que nos estamos inventando un procedimiento que no está previsto ni en la norma, ni en el procedimiento, ni siquiera en el software, entonces estamos en un serio problema, y ahí es cuando podemos ver que el derecho se puede afectar. Garantizar estos derechos en unas tecnologías que son difíciles de conseguir, en algunas de ellas, que son costosas, pues no siempre va a ser fácil, pero hay una obligación, no solo del Estado, sino de las EPS, por delegación del Estado. Dentro de su participación son los gestores del tratamiento integral, independientemente de la plata con la que se pague. Aquí se decidió que ciertas tecnologías, ciertos medicamentos, sobre todo para cubrir algunas enfermedades huérfanas, no están dentro del paquete de beneficios, pero no están por algunas razones, y es que también la norma, como ustedes conocen, ha previsto que se generen ciertos mecanismos también para proteger el derecho colectivo en el tema, digamos, de que más personas puedan tener acceso a eso, y es que se puedan hacer negociaciones centralizadas donde se pueda mejorar el nivel de precios, donde se puedan garantizar mejores canales de distribución y se pueda garantizar más oportunidad en el suministro dentro del país. Pero fíjate que ahí ya empiezan ciertos temas de barreras para el acceso. Aún así, la Defensoría del Pueblo hace un estudio de tutelas que algunos de ustedes conocieron
hace un mes, dimos a conocer la opinión pública, y entonces sí se dan vulneraciones, pero la gente accede a la tutela en general cuando hay interrupción del suministro de los tratamientos. Entonces, ¿cuál sería un reto ahí? Mirar cómo se garantiza la integralidad y continuidad de un tratamiento. Por ejemplo, los más afectados están el síndrome seco, la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras enfermedades que tienen frente al manejo de los medicamentos, pues interrupciones, y eso ocasiona la interposición de ciertas acciones judiciales como la tutela. Sí, aquí, como antes la doctora Dávila y el doctor Restrepo hicieron un recorrido nacional e internacional de las normas, quiero contarles que Bogotá tiene una normatividad también puntual, y es que en el 2013 el Consejo de Bogotá saca el acuerdo 537, donde le ordena a la Secretaría Distrital de Salud la conformación de una mesa técnica para implementar lo que está en la 1392. El acuerdo lo que coge es una parte de la ley 1392 y le dice a la Secretaría: hay que trabajar en actividades de detección temprana, en promoción, en prevención, y que se cumpla con el tratamiento previo diagnóstico y todo el tema de la rehabilitación y la paliación en las patologías que así lo requieren. Y gracias a eso se conforma en el 2014 con la resolución 1143 la Mesa Técnica Distrital para Enfermedades Huérfanas, donde obviamente nos interesa vincular también a un actor importante que son las aseguradoras, las EAPBs, empresas administradoras de planes de beneficio, que para Bogotá son 20. Cuéntanos un poco más de esa mesa, cómo funciona esa mesa, cómo está compuesta, Esa mesa ¿quién puede ingresar? Si alguna persona aquí está interesada en ingresar, y si yo quiero ingresar a esa mesa, ¿puede hacerlo? ¿O cómo sería esa dinámica? Porque es interesante, cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, que esa mesa técnica distrital, que también tenemos una a nivel nacional y en otras ciudades se tiene también la mesa técnica, está conformada por varios sectores, porque el manejo de las enfermedades es intersectorial, que de pronto es lo que no hemos podido lograr. O sea, tenemos una ley muy hermosa, la 1392, pero si quisiéramos evaluar en su cumpleaños 9 que hemos avanzado, pues creería yo que ni siquiera llegaremos a un 30% de avance. En que hay que trabajar en el trabajo conjunto con otros sectores. ¿Por qué? Porque como dijimos al comienzo de la definición, hay enfermedades discapacitantes, debilitantes, y estas personas se quedan sin acceso a trabajo, las familias que los cuidan se quedan sin acceso a trabajo, y no miramos esa connotación de esos costos indirectos de ese proceso de enfermedad que sufre no solamente la persona afectada, sino su grupo de familia. En esa mesa técnica participa la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación, porque hay que trabajar en el tema educativo, porque tenemos niños con enfermedades huérfanas que acuden al colegio y que los profesores deben identificar y deben aprender a manejar, porque no es lo mismo trabajar con un niño que tiene hemofilia a un niño que puede tener una mucopolisacaridosis, a un niño que está completamente sano, pero que igual no podemos vulnerar su derecho a la educación. Está también la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, porque debemos trabajar todos estos temas que ayudan a la complementariedad de la atención de los pacientes. Está obviamente la Secretaría Distrital de Salud. Incorporamos en su momento, antes de la reorganización del sector salud en Bogotá, al Hospital Occidente de Kennedy, por manejar un volumen importante y porque en ese momento consideramos que podía ser la institución líder en la atención de enfermedades huérfanas para el distrito. Obviamente con la reorganización algunos cambios se han dado y eso está en proceso de ajuste en esa resolución. Están obviamente los pacientes representados, y tenemos a FECOER y tenemos al Observatorio de Enfermedades Huérfanas. Como la ley 1392 nos dice que además tenemos que trabajar con la academia, pues vinculamos a la academia y tenemos representantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad Nacional, y recientemente incorporamos a la Fundación Universitaria Luis G. Páez para todo el tema de medicina alternativa complementaria de la hepática. ¿Y si alguna organización o persona quiere ingresar a esa mesa, es posible? Si una organización quiere participar, debe enviar una solicitud para que hagamos una modificación a la resolución de constitución y se pueda ingresar. En su momento no estaba el observatorio, y el observatorio envió la carta y solicitó el ingreso para representar mayoritariamente a los pacientes. ¿Qué queremos también? Pues que de las 20 APBs pueda ser seleccionada una o dos que representen el régimen subsidiado contributivo
y si pudiéramos tener una de excepción para que también esté la voz del aseguramiento. Y es como opera. Tenemos 5 líneas de acción, donde uno está el posicionamiento político y normativo de las enfermedades huérfanas. Estamos trabajando en un tema comunicacional para generar píldoras informativas en los protectores de pantalla de todas las secretarías del sector público, para dar tips pequeños de que son enfermedades huérfanas, de que afectan más a los niños, de que generan una alta mortalidad en los menores de 5 años, de que el 80% son genéticas, etc. Adicionalmente, pues, posicionamos todo el tema de la vigilancia en salud pública, y obviamente estamos trabajando en que se cumpla la resolución 946 de 2019. Aspiramos tener a 30 de septiembre ese censo por fin completo de pacientes con enfermedades huérfanas, y el Ministerio está trabajando muy juiciosamente en el cruce, además con otras fuentes de información, estadísticas vitales, lo que entra por cuenta de alto costo, para tener un censo real. Trabajamos en el fortalecimiento de competencias, es una de las líneas de acción, y en eso pues vamos a los colegios, estamos trabajando el tema de efectos congénitos, y en el marco de las rutas de atención con las 2 normadas por resolución 3280, para materno-perinatal, todo el trabajo de la consulta preconcepcional. Señor y señora que se quieren embarazar, por favor asistan a una consulta preconcepcional, estudiense, prepárense, porque como les digo, el 80% de las enfermedades huérfanas son genéticas, y si identificamos tempranamente podemos intervenir de manera oportuna también. Y trabajamos todo, obviamente, todo el seguimiento del aseguramiento. En algún momento teníamos muchas barreras presentadas vía tutelas, PQRs y demás, pero hemos tratado de fortalecer el trabajo con las aseguradoras para que cuando se presentan casos los reportamos, en aras de que efectivamente se garantice el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad en el suministro de medicamentos. Pero es que ahí nos quedamos también cortos, porque es que no solamente es el manejo del paciente, al paciente le faltan otras cosas de complementariedad. Y para cerrar les cuento que terminamos meses de trabajo con las 20 EAPBs del distrito, donde gratamente nos sorprendimos con 2 propuestas buenas de Compensar y Famisanar, que se unieron con las cajas de compensación familiar para que los pacientes con enfermedades huérfanas que requieran, y que el médico además así lo certifique, que se beneficia con una terapia de yoga, que se beneficia con una clase de natación, que se beneficia con múltiples de las actividades que genera la caja de compensación, pues le genere la orden, hacia el paciente no esté asegurado a la caja de compensación familiar, se le dé la atención, y además se pueda mirar la trazabilidad de que el paciente también asista a las actividades, porque obviamente hay que recordar que todos tenemos derechos y deberes, y como pacientes debemos cumplir también con esos deberes. Muchas gracias. Varios temas logísticos importantes para que todos y todas lo tengan en cuenta. En primer lugar, tenemos un intérprete, queremos precisamente que más personas conozcan la información que aquí se transmite, que aquí se está dando. Tenemos transmisión vía Facebook también, para que las personas que no estén aquí también conozcan esa información. Es una sugerencia, y es que como tenemos intérprete, hablar un poquito más despacio para que ellos puedan recibir la información y lo puedan transmitir al público. Entonces, esa pequeña sugerencia. Segundo comentario importante para todos y todas, y es que el que tenga preguntas, levanta la mano. Aquí tenemos a José Luis, que muy amablemente va a estar pasando por el puesto para que anoten la pregunta, y aquí pues hacemos la discusión al final del panel. Y tercer punto muy importante, y es que por redes sociales tenemos el numeral enfermedades huérfanas DDHH, derechos humanos, para que, insisto, llegue esta información a más personas, para los que estén ahí tuiteando en Facebook y demás, las cuentas institucionales y demás. Bueno, ya tenemos este panorama distrital. Ahora pasemos a este panorama nacional sobre este tema. Por ejemplo, ese tipo de mesas, muchas organizaciones dicen, no, sí, eso sí sirve, no sirve, más o menos. A nivel nacional tenemos un espacio así de este tipo, está en proceso de creación, o cuéntenos un poquito más al público sobre este tipo de iniciativas. Este espacio nace prácticamente impulsado por la ley 1392 del 2010, o sea que este espacio también va a cumplir 9 años, quizás no se inició muy prontamente, pero al primer año de la ley ya teníamos una mesa interinstitucional, y adicionalmente al interior del ministerio tenemos una mesa sectorial donde participan además el INVIMA, participa la Superintendencia Nacional de Salud, pero en la mesa interinstitucional obviamente también participa la academia, participa Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud, tenemos participación incluso de la ANDI,
y obviamente las organizaciones de pacientes, el observatorio, en fin, y como les dije en la participación anterior, prácticamente muchos de los avances han sido producto de este espacio interinstitucional. Frente al pasar a la realidad, del dicho al hecho, como quien dice, pues ya nos lo dijo el doctor Alejandro, que en una de sus obras, ¿verdad?, que entre el comunícase y el cúmplase puede pasar mucho tiempo. Sin embargo, yo pienso que para aterrizar esto lo que necesitamos es mucha gestión. Y a veces la sola mesa o el funcionamiento y la periodicidad de esas reuniones no es suficiente. La gestión implica entonces enfocarnos en cada una de esas líneas estratégicas, ver cómo estamos, ver en ese termómetro. De pronto Marta comentó de que estamos en un 30%. Yo creo que ese es un promedio. Tenemos que ver cómo estamos en legislación, de pronto estamos por encima de ese 30%. Pero también hay otro de las líneas estratégicas que no mencioné en mi participación anterior, es la de la gestión del conocimiento, y que es fundamental, ¿verdad? Es fundamental dar a conocer la problemática, dar a conocer la política en los referentes territoriales, que son quienes implementan la política realmente. El Ministerio hace parte de la formulación de las normas y de la política nacional, pero eso hay que implementarlo, y no es el Ministerio que lo implementa, son las entidades territoriales, son el responsable en cada uno de los territorios. Gestión implica entonces que en cada territorio haya un responsable desde la autoridad territorial, pero que en cada administradora de planes de beneficio haya un responsable del componente para atender a estas personas. Una de estas líneas que está fuerte, y que ese sí podemos decir que en este momento supera el 50%, es del registro nacional. Tenemos un registro nacional de personas con diagnóstico de enfermedades huérfanas, que es un registro nominal, caso a caso, con todas y cada una de las variables allí necesarias, aparte de la afiliación, no solamente de quien reporta, sino de cuál es su aseguradora actual, porque hay movilidad, ¿verdad? Edad, sexo, etcétera. Pero también tenemos allí el tratamiento, etcétera. Este es un registro que comenzó en 2013 con un censo, y que hoy en día pues ya tiene en su aval un poco más de 40.000 personas registradas, y los casos pueden ser un poquito más, porque una persona puede tener más de una enfermedad huérfana. Cuando vemos el estado vital, nos quedamos con 39.072 con corte al 30 de abril, 39.072 personas, y realmente si son enfermedades de poca frecuencia, y nosotros podemos tener parametrizados en dónde se encuentran. Ya sabemos que el 23% están en Bogotá, sabemos que el 19% están en Antioquia, que hay un 5% en Cundinamarca, que hay un 10% que en ese registro no podemos definir dónde están, pero están parametrizadas sus empresas administradoras de beneficios, sus aseguradoras. O sea que muy prontamente podemos saber ese 10% a dónde lo repartimos, ¿verdad? El Valle del Cauca está en un lugar importante también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestionar esto. Y este registro hay que fortalecer, ¿verdad? Entonces, si superamos un 50%, hay que avanzar. Avanzar es decirles a las aseguradoras, en cumplimiento de una resolución, todos y cada uno de sus asociados con diagnóstico de enfermedad huérfana tienen que estar en ese registro. Y si nosotros tenemos ya una fuente, podemos decirle, estos son los que tenemos aquí registrados, ¿verdad? O sea que es cuestión de gestionar, y gestionar realmente es organizarnos al interior de la autoridad para que cada quien cumpla lo que debe hacer en lo que tiene que ver con cada una de sus líneas, y hacer lo mejor de cada uno de nosotros en el proceso de esta gestión. Eso es lo que hay que hacer para que del comuníquese al cúmplase se reduzca ese periodo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Si me lo permite, yo quisiera plantear un tema que ha sido, que me lo plantearon en estos días, y no hay una respuesta absoluta.
De pronto quisiera planteárselo al público para que lo piensen. Entonces me preguntan si el artículo 11 de la ley estatutaria señala que las personas con el diagnóstico de enfermedades huérfanas son personas sujetos de especial protección, no habrá limitaciones por razones administrativas o económicas y debe garantizarse, entre otros aspectos y criterios y elementos de la ley, la integralidad de la atención. Entonces me preguntan, dado que como también lo dice la ley estatutaria, el paquete de beneficios será cada vez más implícito y basado en exclusiones, y el Ministerio de Salud y Protección Social establece un mecanismo técnico participativo para definir las exclusiones. Ese nos correspondió liderarlo en la época que estábamos con el rector Alejandro. Si eso es así, es posible aceptar las nominaciones, porque las nominaciones para una exclusión las pueden formular distintos agentes, distintos actores del sector. Es posible formular para una nominación de exclusión un medicamento de enfermedad huérfana. Entonces eso es difícil de responder, no es tan sencillo. Uno diría que con todo lo que acabo de leer de la ley, uno en principio mi respuesta es no, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Y no voy a responder aquí porque no tengo, digamos, todos los elementos. ¿Qué pasa con los temas de seguridad y eficacia? ¿Sí? ¿Se puede nominar un medicamento para la exclusión? Uno podría pensar que no, porque la ley estatutaria tiene unas connotaciones especiales para el tratamiento de la enfermedad de huérfano. Pero si esa evaluación también se orienta, entre otros, a evaluar la eficacia y seguridad, no la costo-efectividad, sino la eficacia y seguridad de la molécula o del medicamento, entonces sí se justifica. Ese es un tema en el que tenemos que discutir, ¿sí? Porque algunos dirán no todo se vale. Aquí hay algún límite, a pesar de lo garantista y de la prelación que le da la ley frente al manejo de esta enfermedad y los tratamientos disponibles en el mundo. De pronto hay que verificar unas cosas. Entonces tengo esa pregunta, ¿sí? Esa pregunta, ese dilema, que en principio yo diría no, ¿para qué lo promulgan? ¿Para qué lo nominan? Si es que de todas maneras no hay restricciones, pero por el otro lado me dicen no, pero es que hay que estudiar la eficacia, la seguridad del medicamento, ¿sí? Entonces yo quisiera plantear también ese tema, que es un tema importante de discusión. Bueno, frente a eso, doctora, en la mesa nacional del mes pasado, con las asociaciones de pacientes y demás, revisamos justamente esa problemática y como mesa nacional nos manifestamos y se elaboró una carta para el señor ministro diciendo que en el marco del cumplimiento de la ley 1392 y de la ley estatutaria no tendríamos por qué tener exclusiones para el manejo de estos pacientes. Y obviamente, como usted lo dice, hay que evidenciar aquellos medicamentos que no son vitales disponibles en el país, pero que se han probado en otro lado, pues eso va un poquito más allá. Pero lo que se está manejando actualmente, el tema no tendría por qué entrar en un plan de exclusiones. Y estaremos a la espera de la respuesta que nos den desde el Ministerio, en aras pues, de darle cumplimiento a lo que están hablando. Hay muchos temas para hablar, llegaron muchas preguntas del público. La pregunta que lanza la representante de la Defensoría creo que es clave y sería importante que en el siguiente panel la toquen también brevemente. Yo quiero hacer una pregunta final ya para darle paso a las personas que están aquí, que pues, están asistiendo y quieren también participar, y es cada uno y cada una brevemente cuáles serían esos retos, pero rápidamente cuáles serían esos retos frente a este tema en el país. ¿Qué falta para que podamos lograr una protección integral y un tratamiento integral frente a estas enfermedades?
brevemente cada uno y cada una, por favor. Bueno, el principal reto, y ya lo respondí en mi participación anterior, y que es nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud y Protección Social, es la gestión integral, o sea, en las diferentes líneas estratégicas para la atención integral a las personas con diagnóstico de enfermedad huérfana. Ese es el principal reto. El principal reto en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el componente de la identificación de una enfermedad, como hacer la parte del grupo de enfermedades huérfanas. Hay una resolución y la ley dice que hay que actualizar ese listado cada 2 años. Sin embargo, una persona que le acaban de diagnosticar y cuyo listado salió ayer, no debe esperar 2 años o quizá más para que la actualicen y sea incluida como una enfermedad huérfana. Entonces, aquí dentro de este proceso de gestión hay que darle alcance a la ley para que esa inclusión de una enfermedad huérfana dentro del listado no haya que esperar 2 años, sino que se haga en tiempo real. En tiempo real es en un tiempo prudencial, ¿verdad? Llegó una solicitud de la comunidad, de un médico, de una asociación científica o de una asociación de pacientes. Esta es una enfermedad que debería estar en el listado de enfermedades huérfanas. Pues tenemos que tener un tiempo prudencial que no debe ser más de 3 meses, por poner yo aquí un periodo, para que esa sea incluida y de una vez sea incluida dentro del sistema de vigilancia que lleva el Instituto Nacional de Salud y por lo tanto pueda acceder a medicamentos para su tratamiento y de la protección especial de la ley estatutaria. Ese es por poner un ejemplo. Entonces, nuestro reto del Ministerio es hacer gestiones, darle alcance a la ley y gestionar en cada uno de los componentes, darle alcance al rezago que tenemos para que sigamos siendo fuertes y podamos brindar una mejor calidad de vida a estas personas. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer dentro del sistema de salud es precisamente eso, entender que no solamente está el reto de lograr el tratamiento y la oportunidad, integralidad y demás características que dice la ley estatutaria frente a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social y Salud, sino ahí se habla de todo el sistema de salud. Las mayores vulneraciones que nosotros hemos visto desde la Defensoría están en los regímenes excepcionales o de excepción. Entonces, entender eso. ¿Y eso qué significa? Para la autoridad de definición de política pública, significa un liderazgo, la necesidad de un liderazgo y una coordinación. Segundo elemento, tenemos que estar seguros del tema del diagnóstico, y yo creo que aquí falta mucho en diagnóstico y se generan muchas dudas, ¿sí? Ya lo hemos visto en algunos casos por allá que no voy a mencionar, en la costa y en otros lugares del país, donde se diagnosticaban de manera equivocada y eso dio origen a fugas de recursos y a problemas que empantanan toda la atención para todas las personas, y no todo es así. Entonces, diagnósticos. ¿Será que tenemos que generar centros acreditados de diagnóstico para enfermedades huérfanas? Ese es un reto para la regulación a cargo del Ministerio. Tercer elemento, el tema de la financiación, sin duda, ¿sí? Cada día la tecnología avanza, cada día hay más diagnósticos, y entonces el tema de la financiación empieza a ser un reto que es competencia, obviamente, del Gobierno Nacional. Cuarto elemento, información, y por eso celebramos esta invitación, por eso acudimos a esta invitación, porque nunca será suficiente frente a este tema la información, informarnos sobre los últimos avances tecnológicos, informarnos sobre las prácticas, las mejores formas de atender, pero también las prácticas indebidas en donde se pudiera, y no son todos los casos, será la minoría, abusos del derecho se pudieran generar. El otro tema es que de verdad nos pongamos de acuerdo en la protección del derecho del usuario. El compromiso
del paciente y del ciudadano y del habitante en Colombia que padezca estas enfermedades. La protección debe ser una consigna, la protección del paciente, y por lo menos lo es para la Defensoría del Pueblo. Ya hablamos del tema de coordinación con todos los entes que tienen que ver con estos temas, y tenemos que estudiar mucho más y analizar en profundidad el manejo de estas enfermedades bajo los elementos y criterios que define la Ley Estatutaria de Salud. Me parece que la discusión se debe abordar desde esos elementos que están definidos en la Ley Estatutaria y los criterios que ha definido la misma ley. Bueno, yo soy más ambiciosa. Soy ambiciosa, concreta. Uno, para mí un reto grande es posicionar en medios de comunicación, en las diferentes redes sociales, todo el tema de enfermedades huérfanas, y conozcamos un poquito más del tema, que no sean tan huérfanas en la connotación de huérfana, y fortalecer las competencias del talento humano. O sea, eso es un pilar importantísimo, que los médicos, las enfermeras, los terapeutas y todos los profesionales sepan un poquito más de todo el tema de atención a pacientes con enfermedades huérfanas. Como soy enfermera, como además este es el año del Nursing Now, donde estamos trabajando por reposicionar el papel del profesional de enfermería, nosotros queremos, en una experiencia de fortalecimiento de competencias en octubre, presentar programas de atención de pacientes con hemofilia, fibrosis quística, hipertensión pulmonar y demás, que son liderados por enfermeras, de cómo sí se puede hacer trabajo en equipo, de cómo, trabajando aseguradoras, cajas de compensación y otros sectores, podemos brindar complementariedad en la atención, y donde retomemos el tema de la gestión del riesgo, que se volvió muy de moda, pero que si nos vamos a la ley 100 del 93, desde la ley 100 dice que las empresas en su momento promotoras de salud, hoy denominadas empresas administradoras de planes de beneficio, deben hacer gestión del riesgo. Yo debo conocer mi población, saber a qué está expuesta, qué necesita, y brindar una atención integral. Pero brindar la atención integral no es solamente desde la prestación del servicio, del aseguramiento y de la prestación, sino mirar cómo nos unimos con otros sectores para mejorar un poquito, impactar un poquito en la calidad de vida de estas personas, especialmente en estas patologías que son debilitantes y discapacitantes y que me afectan mi funcionalidad. Si logro todo eso desde la mesa técnica, al menos para Bogotá, me doy por bien servida, pero pienso que sí hay que trabajar mucho con la academia, hay que vincular a todos los estamentos académicos, no solamente de la formación de profesionales, sino también de técnicos, y abrirnos a la mente de mirar también algo que incluye en el plan de beneficios, medicina alternativa, complementaria, otras cosas que me pueden colaborar y que me pueden ayudar a paliar algunos signos y síntomas, y que me pueden ayudar a la calidad de vida de los pacientes. Perfecto, muchas gracias. Si tienen esos retos, la idea es cumplirlos, darle materialización a esos retos, y pues cuente, por supuesto, con la academia, que es la que represento en este momento, con la Universidad de los Andes, con las clínicas jurídicas de la universidad para lograr eso, y yo sé que en alianza con las diferentes asociaciones, pacientes y demás organizaciones que están acá, podemos lograrlo. Ahora es el paso de las preguntas al público. Tenemos muchísimas preguntas, llegaron más de 20 preguntas, pues lamentablemente por el tiempo no podemos discutirlas acá públicamente, pero esperamos que la discusión sea profundamente también en cada entidad. Ojalá se puedan llevar ustedes las preguntas y permanecer en el diálogo, que continúe y que exista esa coordinación. Ya te doy la palabra, precisamente una de las preguntas que no lo tocamos acá por tiempo, pero aquí nos preguntan, nos dice el nombre. Si hemos hablado mucho de enfermedades huérfanas, pero de aquellas llamadas ultra huérfanas, aún más desconocidas, ¿cómo se está trabajando eso y cuál es su reconocimiento? Hacen parte de la definición de enfermedades huérfanas realmente, desde la ley. O sea, si el término de enfermedades raras implica un número reducido de personas con una prevalencia baja para el país, pues aquellas que se denominan ultra huérfanas, con mayor razón se podrían contar con dedos de no más de 5 manos, por así decirlo, ¿verdad? O sea que realmente, como les insisto, esto es cuestión de gestionar en todos los frentes.
no hay una cosa específica para adultas huérfanas, pero están incluidas. Y en este proceso de gestión, ya que Carlos Eugenio habló de liderazgo, el liderazgo que tenemos desde el sector de la salud es jalonar a aquellos otros sectores que de una u otra manera también tienen implicaciones de respuesta. El sector educativo y el sector laboral para las personas con enfermedades huérfanas. Entonces, se nos sale de las manos del sector de la salud, pero tenemos que conservar y llevar en nuestra cabeza el liderazgo para que estos dos sectores también participen en la inclusión. Y se hace desde la Dirección de Promoción de Promoción Social. Desde la Dirección de Promoción Social existe una mesa específica para este tema, pero también hay que fortalecer. Y una pregunta ahí final para finalizar, y es ¿cómo van a hacer desde el Ministerio de Salud para activar la mesa de enfermedades huérfanas? ¿Qué estrategia van a utilizar para activar esa mesa? No, la mesa está activa. La mesa ha estado activa, siempre se hacen alrededor de 10 reuniones al año. La idea es tener una reunión mensual, sin embargo, pues excepcionalmente han habido 12 reuniones en un año, pero sí, la mesa está activa. La reunión, cuando yo salí del ministerio y volví a ingresar para este tema en específico, la más reciente reunión se hizo el mes pasado, la reunión nacional, y la anterior había sido en el mes de marzo. O sea que sí, se hace, no es cuestión de activar, es cuestión de fortalecerla, es cuestión dentro de este proceso de gestión, que es la propuesta que le llevo al viceministro y al ministro en el marco de mis responsabilidades como contratista, es fortalecer esta mesa con sus mesas específicas para trabajar cada una de estos 10 componentes, ¿verdad? Para que las reuniones no sean se hagan más efectivas y más bien sean sus mesas o sus comités para que se trabajen temas en específico. Fortalecimiento de la mesa, pero activa. Perfecto, listo, gracias por esa claridad. Otra pregunta que le hacen a este panel, y es dicen, que la mayoría de los pacientes siguen sin un diagnóstico correcto. En ese sentido, ¿cómo opera el marco jurídico para apoyar el subdiagnóstico de las enfermedades huérfanas? Doctor Rodrigo. Sí, los estudios que existen, los diferentes estudios hablan de que el diagnóstico se puede demorar entre 5 y 30 años. Entre 5 y 30 años, son diferentes estudios y ese es el periodo. Pues lo que hay que hacer es trabajar en estos componentes, en el componente de gestión del conocimiento es importante, el fortalecimiento de medicamentos y el fortalecimiento del quehacer de cada uno de las personas que participan desde la promoción y la prevención. Que un pediatra se le pase por alto un diagnóstico que hoy en día pueda ser fácil es realmente imperdonable, ¿verdad? En la medida en que fortalecemos esa gestión del conocimiento, no solamente con los avances, sino con la disposición de ese conocimiento, no solo al personal de médico y de atención en salud, sino también a las personas afectadas por este diagnóstico, porque ellos también son víctimas de mitos y en aras de esos mitos se les abre el panorama a diagnósticos y a tratamientos que realmente no van por buen camino, ¿verdad? Reforzando lo que dice el doctor Rodrigo, bueno, la literatura es amplia en la durabilidad de la demora del diagnóstico, que efectivamente puede tardarse mucho, porque también es clara la literatura en que los signos y síntomas, así sea de un mismo grupo de enfermedades, de la misma familia, son diferentes. Entonces eso hace que me lleve a tener descarte del diagnóstico A, B, C, D, E, F y hacer todas las pruebas que se requieran. Afortunadamente, con la resolución 946 y los 2198 eventos que tenemos por resolución 5265, pues ya tenemos un listado además de cómo podemos confirmar esas patologías. 48 no tienen formas en este momento de cómo confirmar el diagnóstico por vía laboratorio, con una prueba molecular o lo que se requiera. Estamos en aras de trabajar en todo el proceso investigativo al respecto. Entonces eso hace que se dificulte efectivamente el diagnóstico certero para poder iniciar el tratamiento. Mientras tanto, ¿qué le toca hacer al personal médico? Paliar el signo o la sintomatología que tenga el paciente.
a manera de anécdota, además de esas 48 hay otras 300. O sea que realmente el compromiso es grande, ¿verdad? Y ese reto es 1A, definir la prueba diagnóstica confirmatoria. En el ejercicio más reciente, que fue el año anterior, pues inicialmente, obviamente quienes más han participado en estos procesos han sido los genetistas. Y muchas de estas enfermedades huérfanas cambiaron en el pasado proceso de una prueba molecular a pruebas más sencillas, con lo cual el diagnóstico se puede hacer mucho más fácil. Y el otro de los retos, obviamente, es que no todas tienen oportunidad de realizarle diagnóstico en el país. Necesita infraestructura para algunas pruebas en donde el diagnóstico no está. Entonces, en eso tenemos que legislar también. Es otro de los retos. Y tenemos una última pregunta para la representante de la Defensoría del Pueblo, la doctora Carmen Eugenia Dávila, y es: si un paciente, una persona quiere acceder a algún mecanismo de protección de sus derechos, en la Defensoría hay alguna asesoría, un acompañamiento para la interposición o para la presentación de estos recursos jurídicos, legales. ¿Existe esa asesoría? Muchísimas gracias por la pregunta, porque iba a pedir la palabra para decir precisamente eso. La Defensoría es el ente encargado de apoyar a las personas a la defensa y el ejercicio de sus derechos. Entonces, en ese orden de ideas, pues existen las defensorías regionales, existe una delegada para el caso particular, una defensora delegada para el derecho a la salud y seguridad social, y procuramos no solamente pues apoyar en ciertos mecanismos judiciales como la tutela, sino también hacer cierto tipo de gestión. Hay casos, y quiero mencionarlos aquí, que las entidades, los actores del sector que tienen la responsabilidad de la garantía de materializar el derecho, podríamos decir EPS, prestadores de servicios, centros de diagnóstico, no necesariamente tienen una actitud deliberada por vulnerar un derecho. A veces no saben, a veces hay problemas de comunicación. Entonces, digamos que la Defensoría actúa en esos casos. Digamos, inicialmente una persona cuando tiene problemas, pues obviamente va a su EPS, que es el agente, el que le defiende sus derechos. Se supone que esas son unas de las funciones de representación del paciente. Acude a la EPS, a veces pasan circunstancias que nadie quisiera que pasen, se interrumpe, por ejemplo, un tratamiento. Entonces la superintendencia dice: acuda acá y póngame una PQR. A veces no es efectiva. Nosotros estamos ahí para ayudarles a defender, y pues los mecanismos judiciales son los que ustedes conocen. También apoyamos en eso, pero lo primero que hacemos sí es tratar de comunicarnos con las entidades encargadas de garantizar el derecho, es decir, prestadores de servicios, EPS, etcétera, y en general, en un 80% de los casos se resuelven las situaciones. Y frente a ese punto, cuéntanos un poco, o sea, ¿cuál es el horario de atención? Si hay algún correo, ¿cuál es la dirección física? ¿Cuál sería ese procedimiento? El horario, primero nosotros mantenemos diálogo y contacto permanente con las asociaciones y con las entidades que representan a los pacientes de enfermedades huérfanas, y con los observatorios. Entonces, digamos, nos ubican fácilmente. Nosotros hablamos con los líderes de estas entidades. Segundo, hay regionales en todo el país. Obviamente hay una página web, ahí están las direcciones, los contactos, y pueden acudir a ellas. Y tercero, pues yo estoy en este momento, mi nombre es Carmen Eugenia Dávila, y estoy en este momento trabajando en la carrera novena con 16, y ahí llegan algunos casos críticos que las regionales, que las defensorías regionales pues les queda a veces complicado y necesitan algún tipo de orientación.
Entonces la Defensoría siempre está y tiene muchos canales, porque gracias a Dios tiene regionales. Entonces en la página web de la Defensoría están todos los canales de comunicación y estamos comprometidos con los pacientes para defender sus derechos. Me dice que todavía tenemos una o dos preguntas muy puntuales y bueno, seleccioné esta, a quien se atreva a responderla. ¿Qué se puede hacer en pro del bienestar del paciente cuando la EPS manifiesta no tener convenios con los proveedores de los insumos y medicamentos? ¿Cuál sería ese mecanismo que un paciente puede usar? Yo quiero decir algo sobre la base del deber ser, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Es decir, una cosa es con qué plata se paga, ¿sí? Si se paga con cargo a la UPC, y hay otras cosas que no se pueden pagar con cargo a la UPC, se pagan con cargo a recursos del orden nacional. Pero lo que sí no tiene ninguna duda es que la EPS es la encargada de gestionar la atención del paciente. Entonces, si alguien le dice no tengo convenio, más o menos eso no es un problema del usuario y no es un problema tampoco de la Defensoría del Pueblo. Más o menos la respuesta es, pues hágalo, consígalo, trabaje, ¿sí? A veces no pasa, ¿sí? A veces esas cosas no pasan. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué distancias? Ahí está incumpliendo con un deber, un derecho. Pero hay otras circunstancias, cuando los medicamentos no están disponibles, ¿sí? Los vitales no disponibles, por ejemplo, ahí hay ciertas circunstancias que no se pueden catalogar dentro de lo que primero yo dije, ¿sí? Es que sencillamente no hay contrato, a veces los medicamentos no se consiguen. Entonces ahí en ese caso, cuando es un vital no disponible, le voy a dar la palabra al excompañero aquí para que dé la respuesta. Sí, es un proceso, esto no es exclusivo de enfermedades huérfanas. En tuberculosis, por ejemplo, ahí surgen nuevas tecnologías para casos que son extremadamente, se llaman XDR, ¿verdad? Para personas que son farmacoresistentes o multidrogoresistentes, XDR, extradrogoresistentes, y no existe el medicamento. Pues es el ministerio el que se encarga de hacer ese proceso. El ministerio se encarga de identificar esos medicamentos que requieren, sobre todo para el caso de enfermedades huérfanas, que requieren su importación como vital no disponible y su disposición. No solamente la importación, sino la disposición. Para ello se vale entonces de los mecanismos existentes para las compras, si son compras directas o algún otro de los mecanismos disponibles y conocidos. Entonces son procesos y que por lo tanto la solución no es inmediata, pero sí se priorizan desde la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Yo le quiero hacer ahí una pregunta, como seguramente, doctor, no vamos a poder responder todas las preguntas, seguramente pues nos las enviarán y trataremos de responderlas con el mayor rigor y para que a través de ustedes las puedan canalizar. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque me ha llegado en recientes días. Hay circunstancias, de pronto no en estas patologías, pero circunstancias donde el usuario se ve abocado a enfrentarse a una institución, al INVIMA, para tratar de hacer los trámites y gestiones sobre los vitales no disponibles. En mi criterio, creo que esto, y por la responsabilidad que tienen las EPS o los prestadores, no sé si es así, doctor, y usted no lo dirá, porque vale la pena esta aclaración, ¿quién debe hacer el trámite de gestionar ante la autoridad sanitaria la consecución del vital no disponible? Creería yo que no es el paciente. Sí, totalmente. Paredón. Le corresponde obviamente a la empresa administradora de planes de beneficios, la aseguradora. Estamos en un sistema de aseguramiento. O es que si nosotros entonces tenemos un siniestro en nuestro vehículo y el taller nos va a decir, no, es que ya no tenemos convenio con la aseguradora nos tiene que resolver. Igualmente aquí en este proceso, la aseguradora es la que tiene que adelantar ese proceso. Obviamente que el paciente tiene que estar atento, tiene que ver por dónde va el proceso. Pero nos compete como ministerio también tener un liderazgo y una responsabilidad de coordinación en ese proceso, indudablemente.
no estamos eludiéndolo, sino por el contrario, hay un principio de calidad de Ishikawa, es hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien desde el principio. Con eso, y antes de que yo aprendiera eso de Ishikawa, mi padre me lo había dicho: si usted no quiere tener problemas mismos en la vida, haga lo que tenga que hacer y hágalo bien desde el principio. Yo no creo que mi papá haya estudiado Ishikawa. Bueno, él desarmaba un avión y lo armaba y lo probaba además a ver si quedaba bien, pero es un principio de calidad y a todos nos compete nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es hacer lo que haya que hacer y bien desde el principio, pero nuestra responsabilidad del ministerio es de coordinación y liderazgo. Perfecto. Yo al final, yo quisiera brevemente, en defensa de los derechos de las personas. Nosotros estamos haciendo unas mesas desde hace unos 4 meses, unas mesas donde nos presentan las distintas entidades que defienden derechos de los pacientes, hacen ciertos planteamientos. En la última que tuvimos hace 2 meses, donde participaron varias asociaciones de todas las patologías, nos expusieron esta situación, doctor, ¿sí? Esta situación donde ponen a un paciente a enfrentarse con el INVIMA a ver si se puede importar un medicamento que es vital. Entonces, valdría la pena, porque no es responsabilidad solo del ministerio, obviamente ahí está la EPS, ¿no?, que es la primera responsable. Valdría la pena precisar este tema porque lo plantearon como uno de los elementos que en ciertos tipos de enfermedades pues es una barrera de acceso. Tenemos una pregunta de Wendy, que Wendy dio la palabra. Discúlpame, es que estábamos esperando el ministro hoy realmente y yo no me puedo quedar callada acá. Tú me conoces y yo tengo que acá hablar de lo que está sucediendo. ¿Tú me podrías prestar el micrófono? Me demoro un minuto. Mi nombre es María Isabel, soy la presidenta de la Fundación Atrofia Muscular Espinal Colombia, de lo que habló ahorita al principio del debate el señor Alejandro Gaviria. En este momento estamos viviendo una situación muy complicada, estábamos esperando al ministro acá. Tengo en mi corazón 15 niños que han fallecido habiendo un tratamiento disponible acá en Colombia. No hemos podido acceder, estamos ya agotados y cansados de esperar la cita que el ministro nos ha prometido y que aún no nos ha dado. Tengo acá en mis manos la evaluación, la respuesta del IEDS, en la que dice que el medicamento está en proceso de exclusión, está en el proceso y se lo quiero entregar a la Defensoría del Pueblo. Ustedes tienen conocimiento de esa situación. Soy madre de 2 pacientes con atrofia muscular espinal y veo a diario cómo estos niños están perdiendo la capacidad de respirar, la capacidad de comer, la capacidad de caminar, la capacidad de sonreír, habiendo un tratamiento disponible. Por favor, necesito que ustedes como entes se hagan cargo de esta situación. Los pacientes no podemos esperar más. Estamos hablando de derechos humanos y a estos niños se les está quitando el derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Wendy. Wendy no puede escribir, pero muy amablemente le voy a prestar el micrófono. Bueno, primero que todo, mi nombre es Wendy Gaviria, soy la presidenta de la corporación Pequeñas Personas Latinas, donde tenemos más de 300 o 400 displasias óseas. Algunas tienen tratamiento. Hay 30 personas con morquio. Entonces a mí me llegan los papás y me dicen, bueno, si hay una exclusión, pero a mí un juez ya me dice que yo tengo derecho a integrar a mi tratamiento, o sea que entonces el juez también va a quedar, eso es como para la clínica jurídica, el juez también va a poder quitarme a mí o a los 30 pacientes también van a tener la posibilidad de quitarle ese derecho. Si ya un juez ya me lo dio con una tutela integral desde hace mucho tiempo y un desacato, ese juez también me lo puede, o sea, ya esta norma puede quitarme ese derecho a tener una esperanza de vida y a tener una calidad de vida para las personas con morquio. Jurídicamente. Pues jurídicamente no. Jurídicamente no. Sí, que lo normativo pase a lo... O sea, yo adquirí estos derechos antes de lo que salga ahorita la discusión. Entonces, ¿cómo van a hacer ahí con los que ya adquirimos esos derechos ante un juez? Pues
Esas preguntas y estos retos creo que es lo que nos permite hacer estos espacios y estos eventos precisamente, que tenemos realmente un déficit de cumplimiento y que es importante esos espacios y agradecer aquí al representante del Ministerio, al representante de la Defensoría del Pueblo, al representante distrital, porque... Pero la clínica, porque ustedes son los que nos van a acompañar a nosotros. No, y precisamente nosotros como academia, como clínica jurídica, pues estamos precisamente en esos espacios, queremos incidir, queremos proteger, queremos realmente utilizar los mecanismos judiciales y otros mecanismos no judiciales también para la protección de esos derechos, queremos generar un diálogo con todos los sectores. Creo yo que esta alianza con todos los sectores nos puede permitir que haya una protección integral de esos derechos. Cuenten con las clínicas jurídicas, por eso estamos aquí organizando este evento, por eso abrimos este debate. Cuente con nosotros para lo que considere, nuestra clínica jurídica está abierta a escuchar, a hacer un caso litigioso o litigioso, y que también el Ministerio, la Defensoría, las organizaciones, el nivel distrital sean aliados en este proceso. O escalar eso a nivel internacional con Naciones Unidas y hacer como un informe también. Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Yo creo que este es el momento de que este espacio salgan estas cosas, entonces vamos a quedar desprotegidos también. Si el Estado no cumple, entonces, ¿cómo vamos a hacer que cumple? O sea, es que no puede prevalecer la parte económica a la vida de las personas. De acuerdo. En eso estamos de acuerdo, y eso como clínica es un principio que lo consideramos y analizaremos las alternativas. Nuestras puertas están abiertas, insistimos, seguiremos en esta investigación, en este trabajo, más eventos, más foros, y cuenten con nosotros en lo que consideren. Listo. Muchas gracias. Quisiera agradecer también muy especialmente a los estudiantes que hicieron eso posible, los estudiantes de MASP y de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, que fueron los que organizaron, los que invitaron, los que están ahí, y quisiera un reconocimiento público a ellos, porque realmente esa labor muchas veces no se ve y son ellos los que hicieron eso posible. Así que gracias a Alejandro, a María Alejandra, que yo sé que hicieron un gran trabajo, y que pues, otras personas que han apoyado también en ese trabajo. Ya le doy la palabra a Alejandro, agradecer nuevamente, que siga la discusión, sigue un panel muy chévere seguidamente, para que continuemos. Lastimosamente hay otras preguntas que no podemos contestar, pero yo sé que el debate va a ser bien interesante en el siguiente panel. Alejandro, tiene la palabra. Quisiéramos entonces agradecerles a todos por el panel, a nuestros invitados. Invitamos entonces a que por favor pasen afuera, encontrarán una estación de café, y entramos entonces a un receso de 15 minutos para luego continuar con el segundo panel. Muchas